Y el tema de hoy es 7 razones bíblicas para el sufrimiento, por el cual sufrir. Y usted dice, ¿cómo? Si no nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero hay razones bíblicas para el sufrimiento que Dios permite, y todo eso nos lleva a una vida probada por el Señor. Ya oramos por su palabra, ya le pedimos a Dios que Él esté con nosotros, así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia allí en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 y 13. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué texto tan profundo, tiene mucha profundidad, porque dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y no solamente hablo de la pandemia, amados hermanos, la iglesia en sí está sufriendo de muchas formas. Usted y yo estamos sufriendo de muchas formas. Pero dice, no te sorprendas del fuego de prueba que ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Y sabe por qué lo dice el apóstol Pedro? Porque Jesús ya había dicho: en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, para que también en la revelación de su gloria, porque somos partícipes de los padecimientos de Cristo, acabamos de hacer este mandato que el Señor dejó. Y lo hacemos con un corazón contrito y humillado. Lo hacemos porque sabemos que estamos participando de los padecimientos de Cristo, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. No todo va a ser sufrimiento. Y si usted lee los siguientes versículos, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí no solamente habla de que estamos viviendo la pandemia, habla de todo tipo de sufrimiento cuando somos vituperados, cuando somos, hay una blasfemia en nuestra contra, o hay mentira. Somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. Así que dice: ninguno padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Nosotros como cristianos no nos debemos de meter en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, dice aquí, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si estamos padeciendo, si estamos sufriendo, repito, no solamente por la pandemia, sino en muchas formas en las que a veces se burlan de nosotros, a veces nos señalan, a veces nos preguntan: ¿dónde está tu Dios en estos tiempos? O cuando estás enfermo, o cuando te falta dinero, o cuando estás pasando por algo que está fuera de tu control, que no puedes hacer nada, que te sientes impotente para hacer algo. ¿Dónde está tu Dios? Te preguntan y se burlan de ti. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice, sino glorifique a Dios por ello. En todo tiempo usted y yo debemos de glorificar a Dios por ello. Por eso es tan hermoso el versículo que es mi preferido de toda la Biblia, si no es Salmo 34:1. Alabaré a Jehová, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y bendecir también significa alabarlo. Su alabanza esté de continuo en mi boca, dice. En todo tiempo. En el tiempo bueno, en el tiempo malo, usted y yo tenemos que glorificar a Dios. Y el versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y primero comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y mire lo que dice el 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Tienen muchas cosas de aprendizaje este pasaje. No nos vamos a centrar solamente en este pasaje, vamos a ver algunas cosas más, pero Pedro les escribe a los cristianos judíos que estaban esparcidos y que pasaban por persecución por su fe. ¿Persecución de quién? De parte de Roma y de los mismos judíos. Y Pedro nos recuerda que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí en primera carta de Pedro 1:3. Una esperanza viva. Qué hermosas palabras, amados hermanos. Hay quienes ya se les murió la esperanza. Hay muchos que ya no la tienen, viven el día como si fueran a morir hoy o mañana. Muchos ya no les importa. ¿No ha escuchado usted en estos tiempos? Ya, si viene la muerte, pues que venga. Dios nos ha dado a usted y a mí el privilegio de tener esta vida y de disfrutarla. ¿Para qué Dios nos dio la vida? Sino para que pasemos desde nuestra niñez hasta que el Señor nos llame, disfrutemos las cosas que Él nos da. Pero aquí las palabras de Pedro son tan hermosas, hermanos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿según qué? Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Usted y yo somos renacidos de nuevo. Por lo tanto, dice, o sea, porque nos hizo renacer, tenemos una esperanza viva. Debemos vivir una vida santa, aunque estemos viviendo las circunstancias más horribles, como a ellos les sucedía. A estos cristianos judíos que estaban esparcidos y que los perseguía Roma y los mismos judíos. Y el apóstol Pedro, después de que él mismo, hermanos, fue transformado, nos insta, nos invita a darle sentido a nuestro sufrimiento. Pero escuche bien, solo va a ser así cuando el motivo sea nuestro Señor Jesucristo. Si sufrimos por la causa del Señor, entonces nuestras lágrimas van a tener sentido. Vamos a mirar el sufrimiento con los ojos de Dios y tenemos que entender que las tribulaciones en Cristo sí tienen sentido. Por eso es que yo puse a lo mejor usted con el título dice, ¿cómo? ¿7 razones? ¿Hay razones para sufrir? Hay razones bíblicas para sufrir. ¿Cuánto ha sufrido usted en su vida? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Cuánto ha sufrido usted en esta pandemia? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Cuánto más vamos a sufrir? No sabemos. Y usted quizás se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Qué está haciendo Dios? Pero déjeme decirle algo, el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención, para llevar a cabo su propósito divino en nuestras vidas, hermanos. Y el sufrimiento está también diseñado para fortalecer nuestra confianza en ese Dios todopoderoso en el que creemos. Pero ¿sabe qué? El sufrimiento requiere de una respuesta adecuada si queremos que los propósitos de Dios sean cumplidos en nosotros. ¿Una qué? Una respuesta adecuada. Usted y yo tenemos una respuesta ante el sufrimiento. El sufrimiento nos enseña a dejar de confiar en nuestros propios recursos y a vivir por fe en los recursos de Dios. Amén. Amén. El sufrimiento en sí no es virtuoso, ni es señal de santidad, obviamente. Tampoco es una forma de acumular puntos con Dios, como aquellos que se laceran y por mi pecado, y están. No, ya Dios todo lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Ya todo está cumplido con ese sacrificio que hizo en la cruz. Todo, hermanos, todo. Lo que usted y yo suframos por Él ya de nada vale. De nada vale. No vale que tengamos sumisión de nuestra carne. Sería ya ascetismo, ¿no? De que le damos más, porque sufrimos ya, soy bueno y me voy al cielo, porque sufro tanto. No, hermanos, no. Obviamente, en cuanto sea posible, hermanos, el sufrimiento debe ser evitado.
tenemos que evitar sufrimiento. Dios no quiere que suframos tampoco, pero está consciente de que Él permite el sufrimiento en su ley puesta ya sobre la mesa. Él permite el sufrimiento para que nosotros aprendamos. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y estas preguntas están diseñadas para ayudarnos a considerar. Dicen, y en el día de la adversidad, considera. Estas preguntas nos ayudan a considerar en el día de la adversidad. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, ¿cómo estoy respondiendo? ¿Cómo está usted respondiendo en esta pandemia? ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo responder ante lo que estoy viviendo? Tercera pregunta, ¿estoy aprendiendo? ¿Mi respuesta muestra fe? ¿Muestra amor a Dios? ¿Y muestra amor a otros? ¿Se está formando en mí un carácter similar al de Cristo? ¿Estoy considerando mis valores, mi compromiso, mis prioridades, etcétera? Todo eso nos está ayudando, todo lo que estamos viviendo, sea pandemia o todo lo que estamos sufriendo, nos está ayudando para considerar todo esto. ¿Cómo puede Dios usarlo en mi vida? Vamos a ver entonces, hermanos, 7 razones bíblicas de la existencia del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón de sufrir? Y la primera razón es para desarrollar la fe. Tenemos sufrimiento, ¿para qué? Para desarrollar la fe. Primera de Pedro 1, del 5 al 7, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Escuche bien eso, hermanos. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Diga conmigo allí donde está. La fe se prueba con fuego. Dígalo, la fe se prueba con fuego. Así es. Salmo 17:3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. El rey David estaba seguro de quién era y de quién adoraba y quién era su Señor protector, el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos, que nunca lo había dejado. Y él sabía que Dios estaba probando su corazón, estaba consciente. Dice, me has visitado de noche, también en la noche, no solamente de día, sino de noche. Cuando reflexionamos, cuando a veces tenemos algo que nos pesa y no podemos conciliar el sueño, me has puesto a prueba. El rey David lo reconocía, me has puesto a prueba, pero dice, y nada inicuo hallaste, porque él conocía su corazón, a pesar de lo que él fue. Él también fue un hombre pecador, y al igual que nosotros, el rey David, pero dice, a pesar de eso, no hallaste nada. Y he resuelto, o sea, he llegado en conclusión, he llegado a la conclusión de que debo alabarte, pase lo que pase. He resuelto que mi boca no haga transgresión, que yo no maldiga tu nombre, que yo no te reproche nada. Y amados hermanos, en ocasiones es necesario que pasemos por aflicciones para que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Para qué? Pues para que trabajemos las herramientas que Él nos ha entregado. Hemos hablado a lo largo de estas casi 200 predicaciones que están ya en YouTube para que usted
las escuche, casi 200, ya casi llegamos a las 200, nos faltan unas poquitas. Hemos predicado de todos los temas, y una de ellas hemos predicado de las herramientas, de los utensilios de Dios. Hace poquito nuestro hermano Francisco Dávila predicó sobre los utensilios de Dios. Nuestra hermana Angélica y Jesús predicaron sobre lo que tenemos que tener como nuestro escudo, la vestidura, ¿verdad? Para protegernos, que Dios nos da. Hemos hablado de fe, hemos hablado del perdón, mi esposa ha hablado del perdón, hemos hablado de todo tipo, nuestros hermanos que predican, de todos los temas. Dios sabe si tenemos o no fe, hermanos, o cuánta fe tenemos. Él sabe cuánta fe tenemos. Pero nosotros no sabemos quiénes somos a veces, y somos hijos de Dios y lo que podemos hacer. Dios no solamente nos salvó, sino que además de salvarnos, nos perfecciona cada día en su amor. Y hermanos, crecemos cuando pasamos por alguna tribulación, pero solo, sí, escuche bien, solo si nos aferramos al Señor. Solo si nos tomamos de su mano y no nos soltamos. Amén, amado hermano. Para esto tenemos que ser pasados por fuego, como el oro, para ser refinados. Escuche bien, amado hermano, somos pasados por fuego si nuestro deseo es crecer. ¿Y sabe cuándo vamos a dejar de ser pasados por pruebas? Usted dirá, bueno, cuando nos muramos vamos a dejar de sufrir. Sí. Cuando nos muramos, ya les he platicado esa anécdota que llegó una hermana. Pastor, ore por mí, ya no quiero sufrir. Amén, hermanita. Vamos a orar, y empezó a orar. Señor, llévatela ya, que se muera. Es la única forma, amado hermano. ¿Por qué ahora sí por mí, pastor? Pues no dice que ya no quiere sufrir. Así es, cuando ya estemos en la presencia de Dios, pero mientras estemos aquí, podemos entonces sí pasar las pruebas, pero tomados de su mano, cuando le entreguemos todo a Dios. Si nuestro deseo es crecer, amados hermanos, tenemos que pasar por fuego. Y así cuando le entregamos todo a Dios, pues Él va a estar con nosotros. No hay que confundirnos. Tendremos aflicciones, a veces nos confundimos. A ver, entonces ya no puedo sufrir. Sí, tendremos aflicciones, pero sabe que el Señor nos prueba en lo particular. La prueba que a mí me da no se la da a usted, no se la da a otro. Hay algunos que todos estamos pasando una prueba, como la pandemia. Es para todos esta prueba, pero el Señor permite pruebas en lo particular, porque conoce nuestro corazón. No todo el tiempo estaremos pasando por ese horno de fuego donde el Señor nos perfecciona. También dice la palabra de Dios que nos dará tiempos de refrigerio, tiempos en los que usted se va a sentir pleno y feliz, porque después de las pruebas vienen los tiempos de refrigerio. Después de la tempestad que viene la calma. Así que es necesario entregarle todas nuestras cargas a Dios para que podamos sentirnos libres y confiar plenamente en Dios. Dice una historia que un día un empresario sentía que se moría. ¿Por qué? Porque sus preocupaciones por su empresa le quitaban el sueño, no lo dejaban dormir a gusto, siempre estaba presionado. Ponga usted atención a eso, Siempre estaba presionado, siempre trabajando, no 40 horas a la semana, no, lo doble y más de lo doble, presionado por sus negocios. Había trabajado y luchado por sus negocios muchos años, pero ese día en que ya no podía más, se acordó de la predicación de su pastor en cuanto al valor de entregarle por completo nuestros negocios y nuestras empresas a Dios. Recordó que el pastor había predicado de que le entreguemos nuestro negocio, nuestra empresa a Dios. Así que este empresario, cuando se sentía muy mal, se puso de rodillas ahí en su casa y de todo corazón le entregó su empresa a Dios. Y sintió que todo ese peso se le quitó de encima y le vino un gozo indescriptible, una alegría desbordante, unas ganas de reír y darle gracias a Dios porque por fin estaba descansando y confiando en el Señor. Así que esa misma noche recibió una llamada
El edificio de su compañía se estaba incendiando. Con mucha calma, condujo hasta su comercio y se quedó en la calle viendo cómo el lugar se reducía a cenizas. En cierto sentido estaba sonriendo. Uno de sus colegas corrió a su lado cuando lo vio y cuestionó su actitud relajada al ver lo que pasaba y le preguntó: ¿qué no ves lo que pasa? ¿No sabes que se está quemando el edificio? Y le dijo: lo sé, amigo, no hay problema. Esta mañana le entregué a Dios esta compañía. Y si Él quiere quemarla, es asunto suyo. Así que, amados hermanos, es necesario que usted y yo le entreguemos, echando todas nuestras cargas en Él, dice la palabra del Señor. Todas nuestras necesidades, echando todas nuestras cargas en Él. Toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, todo lo que tengamos, Él está consciente de lo que estamos sufriendo. Pero, ¿por qué nos deja sufrir? Bueno, ya vimos la primera razón: para que desarrollemos nuestra fe, para desarrollar nuestra fe. Y también es necesario, hermanos, que produzcamos paciencia. Con la fe viene la paciencia. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quizá usted ya lo ha escuchado muchas veces, pero es tiempo que usted se impregne en la palabra de Dios y la beba, la tome y la ponga por acción. Si tengo fe, entonces debe de producir paciencia, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia. No es la segunda razón, todavía estamos en la primera razón. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Sí, o sea, la fe ya viene con la paciencia. Y con esa paciencia es necesario que busquemos más a Dios, amados hermanos. Muchas veces todas las puertas se cierran. Dios las cierra para que lo busquemos más a Él. Y sabe una cosa, muchos ateos han llegado a la presencia de Dios en este tipo de circunstancias. Circunstancias extremas, cuando el orgullo está rendido. Nuestra fe debe, hermanos, entonces, sincronizar nuestros ojos. Debemos mirar el sufrimiento con los ojos de Dios. Los momentos difíciles son instancias para ser mejores. El dolor es parte de la vida. No podemos negarnos a Él. Al contrario, dice aquí la palabra de Dios: gócense. Eso es lo que leímos al principio. No se sorprenda pasando por prueba de fuego, sino gócese. El sufrimiento en Cristo conlleva bendición, conlleva un premio y gozo aquí en la tierra. Has cambiado mi lamento en baile, en gozo, dice la palabra de Dios. Sí podemos sufrir, sí, no deberíamos sufrir, pero a causa del pecado sufrimos. Y vamos a ver la segunda razón para el sufrimiento. Y la segunda razón para el sufrimiento es para exponer el mal que hay en nosotros. Para exponer el mal que hay en nosotros. Usted dice: ¿cómo? ¿Cómo que exponer el mal que hay en nosotros? Precisamente, amados hermanos, miren lo que acabamos de leer allí en primera carta a los Corintios 11, 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Enfermos físicos, enfermos espirituales, tienen una enfermedad espiritual porque están aquí, allá, están viendo a ver qué les resulta mejor, más cómodo, donde no haya confrontación con el pecado, donde no nos presenten una Biblia, una palabra de Dios que nos confronta con el pecado. Por eso hay muchos debilitados. No el yoga, ¿sabe que el yoga es una de las cosas más sutiles que usa Satanás para desviarnos? Aquellos que practican yoga están realmente engañados por Satanás, porque además de reconocer la divinidad y el poder de Dios, se meten a cosas de las cuales les resulta cómodo. Mientras más las cosas nos alejen de Dios, mientras más haya comodidad,
para nuestros pecados, pues más nos alejamos de Dios, porque sabemos lo que dice la palabra de Dios y eso nos confronta, y eso a nadie le gusta, confrontarse al pecado. Por eso es que dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si usted no quiere sufrir, ya le dije la respuesta, ¿verdad? Cuando ya estemos con el Señor no vamos a sufrir, pero mientras somos probados por fuego, mientras sí somos castigados también, porque el Señor al que ama, que dice la palabra de Dios, mire, al que ama con vara lo castiga. Sí, si nos revisáramos, si reflexionáramos, no seríamos condenados. Hay cosas malas en mí que conozco y otras que desconozco. Sí, a veces nos hacemos tontos, esa es otra cosa, hacernos tontos a nosotros mismos. Usted sabe qué pecado lo está persiguiendo o qué pecado usted persigue, qué pecado está usted consiguiendo a veces en la mente, en su corazón, y lo pone en acción. Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Quizá hay alguno que se le ha pasado, sí, y que es genuino, que genuinamente se le ha pasado, se le olvidó, ya no lo recuerda, pero el Espíritu Santo lo hace recordar. Así que usted debe estar consciente y pedirle al Espíritu Santo que le revele qué pecados ocultos hay que usted no quiere reconocer. Más bien, debemos estar constantemente revisando nuestro corazón a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque nuestro corazón nos engaña, amados hermanos. Jeremías 17:9-10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, no crea que solamente puede ser por personas que nos engañan. No, el corazón más que todas las cosas, dice, y además es perverso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? No hay nadie que conozca el corazón aquí en la tierra más que Dios, más que el Espíritu Santo. Jesucristo es el único que puede escudriñar la mente. Dice el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuevamente entra la ley de Dios. Al que obra bien, le va bien. Al que obra mal, le va mal. ¿En qué está basado esto? En la ley de la siembra y la cosecha. Por eso es que a veces muchos se admiran, ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, no te hagas tonto, ¿sabes por qué te está pasando? No te hagas tonta, ¿sabes por qué estás pasando esto? ¿Cómo ha sido tu corazón? ¿Qué ha expresado tu boca? Tu boquita, ¿qué ha expresado? ¿En qué se ha metido? ¿Qué no debe meterse? Lo acabamos de leer. Nosotros no debemos meternos en cosas donde no nos llaman, amados hermanos. Dios nos juzga, nos castiga y nos disciplina. Porque el Señor, al que ama, disciplina y mire, con vara. ¿Para qué? Para no ser condenado. Dios quiere que seamos mejores cada día, no quiere que nos desviemos más y su castigo es correctivo, no es destructivo. Dios nos disciplina porque hay algo malo en nosotros. ¿Usted ha puesto a cocer carne? Cuando usted pone a cocer carne así en agua, ¿qué es lo que sale a flote? Las impurezas, lo malo de la carne. No se revuelve, sale a la superficie. Pues así es con nosotros, amados hermanos. Cuando el Señor nos prueba, todo eso malo hace que salga a la superficie y nos duele. El objetivo es que seamos mejores. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, saca las cosas malas de mi corazón. Dígale ahí donde está, Señor, saca las cosas malas de mi corazón. La tercera razón para el sufrimiento bíblico es para que aprendamos obediencia. La tercera razón para el sufrimiento bíblico es para que aprendamos obediencia. ¿Recuerda usted el pasaje de Ananías y Zafira? Hechos 5:10. Nada más voy a leer lo último de esa pequeña historia. 5:10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
Recuerdan ustedes la historia, vendieron una tierra, ¿verdad? Y trajeron de lo que vendieron la cantidad, pero no completa. O sea que se adelantaron a su comisión, pero era de ellos. Murieron ahí. ¿Qué fue lo que les dijo el apóstol Pedro? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea que no podemos engañar al Señor. Tenemos que obedecerle. Jesús fue perfeccionado para ser obediente. ¿Cuál fue el medio para que él obedeciera, hermanos? Fue el dolor. Pero él estaba dispuesto a pasar eso. No crea que el Señor no quería por el sufrimiento, por lo que... No, él estaba dispuesto a sufrir lo que a él más le dolía, el pensar en cómo el Señor lo iba a abandonar. Realmente Jesús sufrió cuando el Señor quitó su vista de él. A él no le importaba el sufrimiento que tenía que pasar por usted y por mí. Él estaba dispuesto y de esa manera él recibió su recompensa. De la manera en que sufrió, recibió la recompensa. Si Jesús recibió eso, imagínense, con mayor razón, nosotros, ese sacrificio de Jesús no fue en vano. Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio, amados hermanos. Dios se agrada más de la obediencia, que nosotros seamos obedientes, más que el sacrificio. Primer libro de Samuel 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es tan importante para Dios, amados hermanos, que Él la procura en nosotros. Además nos conviene, amados hermanos, es lo que nos conviene. Dios sabe que nos conviene. Nosotros debemos obedecer como Cristo hasta la muerte, entregándonos por completo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Filipenses 2:8. Él fue obediente hasta la muerte. Vamos avanzando en el tiempo, me voy a apurar un poquito. Cuarta razón, la cuarta razón bíblica para el sufrimiento. ¿Para qué es, hermanos? ¿Sabe para qué? Es para desarrollar la humildad. Wow, si sumamos todos estos ingredientes para que usted y yo seamos mejores, que venga el sufrimiento. Hermanos, si a veces, mire, yo apenas, no le miento, apenas el sábado, me corté las uñas y me quedó un cachito y ese cachito me molestaba, pasé mi dedo así, ¡ay! Sufrimos por una uña y me dolía mucho y me la arranqué y me salió sangre y ¡ay, cómo me duele! Sufrimos por un dedito, por una uña ahí mal cortada. Y ni eso queremos a veces sufrir. No queremos sufrir de ninguna forma. No, yo no debo sufrir. Pues no debemos, hermanos, pero hay razones bíblicas para que Dios permita que usted y yo pasemos por sufrimiento y es para que desarrollemos la humildad. Segunda carta a los Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Vamos a ver esta parte. La grandeza de la revelación es lo que le había dado el Señor. Es algo, hermano, que no se podía contar. Él no lo podía contar. Algo tan sublime, tan maravilloso, tan asombroso. Algo que él no podía describir con palabras. Pero le dio esa oportunidad. Amén. Imagínense cómo se iba a sentir usted que el Señor lo llevara al tercer cielo y le permitiera ver lo que hay ahí tan... Oh, hermanos, no sé ni con qué palabras describirlo, la grandeza de Dios. No en todo su esplendor, porque no podríamos ver. Nadie ha visto a Dios, dice la palabra, pero un poquito de la grandeza del Señor. Dios le permitió a Pablo que llegase a ese lugar. Esa revelación, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me hicieran presumido,
no me hicieran soberbio, no me exaltase desmedidamente. Desmedidamente quiere decir que obvio, que estaba asombrado. Sí podía asombrarse y estar maravillado y decir, estoy en un éxtasis de decir, vi el lugar donde el Señor está. Para que no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me ponga, hey, despierta, para que no se me suba, para que no me enaltezca sobremanera. Oh, amados hermanos, qué revelación le habrá dado a Pablo. Dios se ha revelado a la humanidad, hermanos, en una forma gradual, así como a Pablo le enseñó solamente un poquito para que no se exaltase, lo abofeteó dándole un aguijón, algo por el cual él estuviera sufriendo. En otras palabras, le había, Señor, estoy sufriendo, quítamelo. Le he pedido 3 veces, dice otro pasaje, le he pedido 3 veces que me lo quite. Y usted ya sabe la respuesta. Dios se ha revelado a la humanidad en una forma gradual. Abraham sabía menos de Dios que Moisés, y Moisés sabía menos de Dios que Juan el Bautista. Pero Jesús es el Verbo encarnado, la palabra misma, y nos ha revelado grandes maravillas. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a dar a conocer al Padre. Los apóstoles continuaron entregándonos más conocimiento. No nos dijo todo el Señor Jesús, pero envió a sus siervos para que nos revelasen la palabra, y los apóstoles nos vinieron a entregar el complemento, hermanos, lo que necesitábamos saber hasta el Apocalipsis que escribió Juan, a través del Espíritu Santo. Lo que hay en la palabra de Dios es lo necesario que debemos saber nosotros para conocer a Dios. Nos dice Pablo, para que las grandezas no me exaltasen desmedidamente, entonces Dios me puso un aguijón. Él no podía arriesgarse a caer en el orgullo, más bien Dios no lo podía dejar al apóstol Pablo dejarse caer en el orgullo. Por eso le permitió una gran debilidad en él. ¿Todo para qué? Pues para que nunca olvidara que la gloria siempre es del Señor y no de Él. Usted y yo debemos recordar que la gloria siempre es del Señor y no de nosotros. Vamos a ver la quinta razón. La quinta razón bíblica para el sufrimiento es para mostrar el poder de Dios. Juan 9, del 1 al 3, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es en la enfermedad, amados hermanos, cuando vemos al Dios sanador. Es en la escasez, cuando conocemos al Dios proveedor. Es en el problema que tenemos legal, cuando conocemos al abogado de abogados, cuando conocemos al Rey Supremo de Justicia. ¿Cuántas experiencias de los discípulos con Cristo? La tormenta con Pedro, la muerte y resurrección de Lázaro, cuántas enseñanzas les dio, la multiplicación de los panes, los peces, etcétera, etcétera. Dios es Señor en nuestras vidas y Él quiere mostrarnos su poder, Él quiere mostrarnos su gloria a través de los milagros que Él está haciendo. ¿Sabe? Ayer recibimos un milagro de Dios en nuestra casa. Sí, hermanos, y quiero dar gracias por ello. Recibimos un milagro de Dios. ¿Y sabe cuál es ese milagro? Que tuvimos alimento en nuestra mesa. Gloria a Dios. Ese es un milagro de Dios. Muchos dirán, yo pensé que era otra cosa. Ay, amados hermanos, piensen cómo están ahorita. En Chiapas, no nos vamos lejos. No voy a decir en el mundo. En Chiapas, en Tabasco. Mire, hermanos, están en el agua, así literal. Están
sin probar alimento, están sin un techo, muchos de ellos están a la intemperie, donde pudieron estar sin agua, ahí están pasando la noche. Por eso le digo que es un milagro. No nos quedamos sin comer el día de ayer y no nos vamos a quedar sin comer el día de hoy. Así es que es en la enfermedad cuando vemos al Dios que sana. Es en la escasez cuando vemos al Dios que provee todo. Y su poder, hermanos, sustenta todo. Nos sustenta a nosotros. Dios es el Señor de nuestras vidas. Él es poderoso. El poder de Dios lo es todo para nosotros, amados hermanos. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y desde ahí el Señor nos da de su misericordia día a día, renueva su misericordia para usted y para mí. Qué hermoso día nos ha dado el Señor para que usted lo alabe, para que usted glorifique su nombre y reconozca los milagros que Él ha hecho en su vida. Escríbame un milagro, por favor. Dígame, ayer yo recibí este milagro, esta semana recibí este milagro. Alguien que me escriba un milagro que Dios le haya dado, incluso el día de hoy. El milagro de hoy es que nos dio la vida, amados hermanos, y que usted está escuchando y me está viendo. Qué bendición nos da. Yo le doy gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Escríbame un milagro. Escriba un milagro que Dios haya hecho en su vida en esta semana, el día de hoy. Vamos a ver la sexta razón para el sufrimiento. Y el Señor permite que tengamos sufrimiento. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Esa es la sexta razón para el sufrimiento, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Amén. Así que, hermano, déjame decirte esto, tu sufrimiento tiene un significado y por ello debes trabajarlo para vencer aún en el dolor, para que nuestro enemigo vea que ni con la muerte te puedes derrotar, porque tu unión es tan fuerte con nuestro Dios que nada ni nadie te podrá separar del amor de Él. Amén. Romanos 8:35 al 39. Es un pasaje hermosísimo que me gusta, que hasta lo canto con mariachi. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, aleluya, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios permite que suframos para glorificar su nombre, amados hermanos. Dios nos tiene en un lugar especial donde no quita la vista de nosotros, donde nos observa, donde sabe por lo que estamos pasando, aún antes que le pidamos. Él sabe por lo que estamos pasando. ¿Qué más queremos saber, amados hermanos? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Esta palabra debe de estar fresca en su mente, en su corazón cada día. Nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo presente ni lo porvenir. Antes, dice, en todas estas cosas, todo lo que pasamos, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, aquel que nos amó. Así que debemos estar seguros, amén. Debemos estar seguros. Aleluya. Y como ya avanzó mucho el tiempo, vamos a ver la última
La última razón para experimentar el sufrimiento bíblico es para edificar al cuerpo de Cristo. Esta es muy importante, amados hermanos, para edificar el cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. ¿Dónde lo dice? Aquí está. En segunda carta a los Corintios 1, versículos del 3 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aleluya. Tan solo con esta frase, hermano, aleluya, nos basta el día de hoy, domingo 6 de diciembre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Eso es para nosotros el Señor. Y dice en el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, o sea, en cualquier sufrimiento, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, si estamos sufriendo, dice, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dios está operando en nosotros. Dios está operando en nosotros, amados hermanos. Así que hoy la palabra de Dios nos ha alimentado de una forma, hermanos, en la que entendemos que Él es Padre de consolación, Dios de toda consolación, nos consuela en nuestro sufrimiento, para que también nosotros podamos consolar a otros que están sufriendo por esa consolación que Dios nos ha dado. Porque dice, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, por Cristo, nuestra consolación. Amados hermanos, si somos entonces atribulados, si estamos sufriendo, es para vuestra consolación y salvación. Dios está operando en el sufrir. Esas aflicciones que nosotros pasamos, Dios las conoce y nos está permitiendo crecer para que su nombre sea glorificado, para que la iglesia glorifique el nombre del Señor, para que podamos decir, Señor, dependo de ti en todo tiempo. Sufrimos para aprender y luego ayudar, consolar y restaurar a otros que van a caer en lo mismo. ¿Quién entiende mejor lo que usted está viviendo sino alguien que pasó por lo mismo? Pablo dice ahí en 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por amor es que se padece. Permita que el sufrimiento toque su cuerpo, pero no su corazón. Si su sufrimiento, si su tribulación no viene por pecados o errores suyos, entonces exprímalo, saque todo eso. La bendición está, hermanos, en el centro del sufrimiento. El sufrimiento en Cristo trae bendición aquí en la tierra y con mayor razón en la otra vida, esa vida eterna que Dios nos va a dar. Pero si usted y yo sufrimos, gloria a Dios. Si usted está padeciendo algo, gloria a Dios. Y ahí mismo en la segunda carta a los Corintios 4, 16 y 17 dice, por tanto, escuche, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, porque este leve sufrimiento momentáneo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, hermanos, Dios como que ya nos está llevando a su gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. Amén. No deje que el sufrimiento
inunde su corazón. Deje que el amor de Cristo en nosotros quite todo sufrimiento. Amén, hermanos. Amén. Dice mi esposa, si no sufrimos no podemos comprender el sufrimiento de nuestros semejantes. Así es. ¿Para qué sufrimos? Para consolar. Así es también. Dice la hermana Sarita, el milagro que Dios hizo en esta quincena es que desde la quincena pasada perdí mi tarjeta de débito y le pedí a nuestro Dios que no me robaran mi quincena, y cuando arreglé mi quincena estaba intacto, gracias a Dios. O sea, no le robaron nada, gracias a Dios, hermana, aunque haya perdido su tarjeta, no le robaron nada, gracias a Dios. Otro testimonio, otro milagro es que nuestros hermanos Tobar le hablaron a otra persona de Cristo. Ese es un milagro también. Le hablaron a alguien de Jesucristo. Hermanos, qué bendición. Ese es un milagro. Un día más de vida, dice el hermano Tobar. Así es, un día más. Los milagros siguen y siguen apareciendo en nuestras vidas día a día. Es tiempo, amados hermanos, de que reconozcamos que los sufrimientos es porque el Señor los permite, porque el Señor nos ama. Amén. Vamos a orar. Si usted está sufriendo por algo, si usted no ha entendido y le ha cuestionado al Señor, y no cuestionado, le ha recriminado al Señor, le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pues pídale perdón a Dios y dígale, Señor, gracias porque me permites el sufrimiento, pues ya le enseñé para crecer, para tener más fe, para desarrollar nuestra fe, para que el cuerpo de Cristo glorifique a Dios, para que podamos tener humildad en nuestra vida, para que nosotros tengamos, hermanos, esa comunión con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, que entendamos, Señor, que tú nos amas. A pesar de lo que estamos viviendo, Señor, tú nos amas de tal forma, Señor, y que nos guardas, Padre. Te damos gracias porque, Señor, en esta semana nos has guardado, y en esta semana que inicia, te pedimos nos guardes, nos libres de todo virus, de todo mal, de todo peligro, de toda enfermedad. Que, Señor, podamos clamar a ti, Señor, para que proveas si estamos necesitados de algo, para que nos perdone, Señor, si hemos pecado en algo, Señor, en contra tuya, para que derrames bendición en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestros hijos. Si hay alguien rebelde, Señor, en nuestra familia que no ha aceptado a Jesús, este es el momento en que estamos clamando por esa persona, Señor. Tócala, Señor. Y sí, Señor, permítele el sufrimiento. Quebranta su corazón, quebranta su vida, y que a través del sufrimiento pueda llegar a ti. Más vale que en esta vida suframos momentáneamente y no una eternidad en el infierno. Señor, que tu palabra quede grabada en nosotros. Te damos las gracias porque sé que estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Tú escuchas nuestra oración, Señor. Alzamos nuestros ojos a ti y decimos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Rey eterno y Salvador, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, porque nada nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor. Únenos más en tu amor, como iglesia, como familia. Oh, Padre Celestial, que demos testimonio, Señor, a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, vecinos, todos los que nos conocen, que tú eres nuestro Dios. Que demos testimonio con nuestros actos, con nuestra boca, Señor, que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Como Iglesia Belén, pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, cada familia representada, a las misiones que tú nos has dado para glorificar tu nombre y predicar tu evangelio de poder. Bendice a cada misión de la Iglesia Belén, Señor, a cada hermano y hermana, Señor, que están buscando tu rostro, Señor, y que están, Señor, buscando una palabra de aliento, una predicación que llene su corazón, Señor. Úsanos, Padre Celestial, usa este medio, usa estas predicaciones, Señor, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, en esta tarde, porque
confiamos en que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que tenga una semana de bendición, que inicie su semana dando gracias a Dios, glorificando su nombre, que disfrute este día, que coma rico. Mando un abrazo a todos, que Dios sea con ustedes y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Tenemos una cita en toda esta semana, estaremos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga. Amén.